Hola, mi nombre es Cristian Alberto Huerta Cruz y mi matrícula es AL008766 y este es mi proyecto integrador de Química General. ¿En qué consistió este proyecto? Pues consistió en hacer un proyecto de gamificación que consistía en un juego como tipo trivia, donde daban las atribuciones que hacían cada uno de los científicos como pistas de qué año nacieron, de dónde son, y nosotros teníamos que poner la respuesta correcta de quién era el científico que, que había realizado esas aportaciones. Entonces, en base de esas 6 preguntas de trivia, voy a definir lo que cada uno, brevemente, como lo que cada uno hizo en aportó a lo que es la química. El primero es John Dalton. Él nace en Inglaterra, es un meteorólogo físico, matemático, químico y hasta maestro de escuela fue. Él formuló la teoría atómica y la ley de presiones parciales. Él es considerado el primer atomista. ¿Cuál fue su teoría atómica? El científico dio una base científica a la idea del átomo mediante experimentación. Según él, la materia está formada por átomos. Los átomos son indivisibles e indestructibles. Él decía que la materia no se destruía, nada más se transformaba. Todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa y propiedades. Robert Boyle, él fue el segundo. Él fue un científico importante que realizó experimentos controlados y que publicó su trabajo explicando detalladamente sus procedimientos, los aparatos que utilizó y sus observaciones. Consiguió casi sin ayuda de que la química fuera una actividad respetable y estudió el comportamiento de los gases e impulsó la idea de existencia de átomos. Su decir era que mientras el volumen y la presión de los gases se mantuviera en una sola temperatura, era, ¿cómo se llama? Era proporcional. Si se mantenía la temperatura constante, su presión y su volumen era proporcional. El otro es Lavoisier. Es considerado generalmente como el padre de la química moderna. Él demostró sus dotes en ciencias naturales y también estudió derecho y trabajó en Generale. Es francés y su trabajo sobre la respiración de la oxidación, conservación de la masa y la estequiometría fueron algunas de las bases de la química que ahora conocemos actualmente. O sea, sus atribuciones fueron muy importantes para lo que es la química hoy actualmente. Fue acusado falsamente y murió en la guillotina, pero sus atribuciones de él fueron muy relevantes para lo que es ahorita la química moderna. Joseph Louis Proust. La ley de Proust o ley de proporciones definidas establece un determinado compuesto químico siempre contiene sus elementos componentes se pueden combinar en función por masa y no depende de su fuente o su preparación. El oxígeno constituye alrededor del 8/9 de la masa de cualquiera del agua pura que tenemos, mientras que el hidrógeno constituye el 1/9 restante de lo que es la masa. La ley de las proporciones definidas constituye la base de la estequiometría. ¿En qué consistía? De que existen compuestos no estequiométricos cuya composición elemental puede variar de una a otra. Estos siguen sobre la ley de proporciones múltiples. Charles Darwin. Él es un personaje muy importante igual para lo que es la biología moderna. Él proporcionó datos y anotaciones sobre geografía, geología, botánica y sociología. También mediante la observación, análisis y experimentación fue que hizo sus aportaciones. ¿Cuál fue su mérito? Explicar lo que una teoría que mucha gente era consideraba como la única, que era que venimos de Dios. Él lo que hizo fue
cambiar esa teoría en base a lo estudiado, y él dijo que las especies evolucionan. Por lo tanto, nosotros tenemos un antepasado antiguo que podría ser un mono. Entonces, su teoría consistía en de que las especies evolucionan, y daba como ejemplo un oso pardo en la nieve y un oso blanco. Entonces, decía que el oso pardo tenía menos probabilidad de sobrevivir sobre el oso blanco, porque el oso blanco se podía camuflajear y asimismo el cazar, obtener comida, adaptarse al medio. Entonces, entre más probabilidades tengas de vivir, más puedes reproducirte. Por lo tanto, el oso blanco era el que más probabilidad tenía de evolucionar y adaptarse a la situación que el oso pardo. Entonces, esa fue su teoría, de que venimos del mono, y que conforme nos vayamos creciendo, nos vamos adaptando a las diferentes adversidades a las que nos enfrentemos. Por lo tanto, evolucionamos. Ley de Richter, ley de proporciones recíprocas o ley de Richter. Es una fórmula que permite cuantificar la relación que existe frecuencia-magnitud entre una actividad sísmica o de alguna región. Los pesos de diferentes elementos que se combinan con un mismo peso o de un mismo elemento dan la relación de pesos de estos, o bien múltiplos o submúltiplos de estos pesos. La ley de Richter o ley de proporciones recíprocas consiste en que las masas de diferentes elementos que se combinan con una misma masa dentro de otro elemento dan la relación en que se combinarán entre sí, o bien múltiplos y submúltiplos de las diferentes masas. Hay algunos ejemplos de algunas combinaciones. Y eso es todo.